¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Vamos a conversar con el doctor Sergio Orevalla, antiguo presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, ahora en su rol prácticamente dedicado a la profesión de abogado, pero en su rol político también. No olvidemos que está con Margarita Stolbizer representando el segmento de Margarita en la ciudad. Así que siempre es un gusto conversar con él. Gracias por venir, Sergio. No, gracias a vos. Bueno, acá presidiendo el GEN, que es el partido de Margarita Stolbizer, y viendo un poco, a pocos meses, ¿no?, de renovado el gobierno, o de cambiado el gobierno, que cambia, por supuesto, el clima político, es absolutamente distinto, que uno ve, al no haber compartido la candidatura de Macri, uno ve que algunas cosas está en desacuerdo profundamente, como la estaba antes, pero que le tiene que dar el tiempo al gobierno de todas formas para establecerse, ¿no? Evidentemente. Ahora, este flirteo con Massa, ¿a dónde conduce? Bueno, hay justamente en esto, hay una mirada parecida, en el sentido de no estamos de acuerdo con este gobierno, pero hay que sostener que se asiente, es decir, que estamos a muy pocos meses de que haya asumido, ¿no? Entonces, desde ese lugar la oposición es constructiva en el sentido de darle el tiempo. Por supuesto, hay cosas en las cuales la oposición firmemente dijo no, ¿no? El caso de la Corte, por ejemplo. Pero otras le viabilizó la posibilidad de que resuelva el gobierno los problemas económicos, sobre todo porque era una olla a presión lo que dejaron, ¿no? No, igual, de todas maneras, los hechos en la práctica demuestran que ese apoyo que tuvo de la oposición, sobre todo con la aprobación de determinados DNU, sobre todo con el asunto del holdouts, ha dado un resultado realmente importante. Ha habido un ofrecimiento de bonos que ha superado casi 3 veces la cifra original, lo que denota un interés del mundo por la inversión en la Argentina importante y trascendente. Sí, sin duda, había como un pie puesto arriba de eso durante muchos años. El no resolver ese problema, que además era de una testarudez absoluta, ¿no? No quiere decir que la solución de Macri sea la mejor, porque muchos dicen, bueno, pero esta no me gusta, bueno, pero el problema es que pisaste o tapaste la olla durante tanto tiempo y no había otra solución que acordar. Es decir, de dónde sacabas los fondos era un tema, que es lo que sucedió con Macri, o cómo lo resolvías, pero había sentencia, y es más, confirmaste la sentencia, me refiero específicamente al gobierno de Cristina, cuando va a la Corte y le pide, por favor, que lo saque el tema de los holdouts a Griesa, y la Corte dice no se lo saco, por lo cual confirmas una jurisdicción que ya habías prorrogado, ¿no? Es decir, ya la Argentina había firmado. Esto es como que vos firmes un pagaré a una persona y después el pagaré se lo pasa a otra y finalmente viene uno, que vos lo podés llamar buitre porque lo son o no, pero el tipo tiene en su mano el pagaré y se presentó a la justicia y vos aceptaste que la justicia resuelva. Desde ese punto de vista nosotros dijimos sí, hay que resolverlo y le dimos viabilidad al acuerdo de gobierno. Hubo muchas modificaciones que se hicieron, ahí pesa lo que vos preguntabas del acuerdo con Massa, es decir, se trabajó conjuntamente, pero por supuesto, esto es digamos, el principio de la solución de uno de los problemas, ¿no? No estamos de acuerdo igual con otras cuestiones que se están resolviendo. Nos parece que la tarifa que de repente se dispara, que tienen razón, estaba pisada hacía 13 años. Algo tenés que hacer con eso. Pero nos parece que tenía que ser gradual en algunos sectores, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la producción, las pymes. Y en otros, vulnerables, lo mismo. Tendría que ser más amplio que lo que ya habían determinado en la tarifa social, en electricidad y gas. Nos parecía que eso había que hacerlo. Así que se lo pedimos a la ministra de Seguridad Social y lo mismo le planteamos lo de las pymes, porque es un impacto enorme que la cuenta de luz se te vaya y se te dispare con lo que utilizas para trabajar, ¿no? Y ahora están ajustándolo, pero ahí están las diferencias, ¿no? Hay algunas actitudes y algunos hechos que denotan que los hechos, valga la redundancia, le falta concretarse con una programación correcta, salvo que esté bajo los papeles y no se pueda traslucir en hechos. Por ejemplo, cuando se eleva el mínimo no imponible a 30.000 pesos y no se hace la modificación de las famosas tablitas. Esto realmente no ha sido prudente, porque la gente estaba esperando otra cosa. Ahora, por imposición prácticamente de los sindicatos o de los gremios, de los gremialistas, se pone a consideración en la Cámara de Diputados.
Evidentemente son cosas que necesariamente tiene que saber que puede ocurrir el presidente, porque necesariamente la gente está pasando un mal momento. Es decir, puede estar apoyando, y yo creo que hay un altísimo porcentaje que está apoyando este gobierno, pero está reticente también en algunas otras cosas porque ya está tocando demasiado el bolsillo. Entonces, al no haber un equilibrio en las cosas, genera conflictos inútiles. Estas son las cosas que en última instancia pueden a lo mejor solucionarse vía Cámara de Diputados. Es así. Sí, ellos tienen ese estilo, en la ciudad fue igual, ¿no? Que hay cosas que... Claro, vos eras que diputado en ese momento. Sí, lo he visto ahí. Las escuchan, otras que no, y después la realidad los golpea y se acomodan, ¿no? La diferencia con el kirchnerismo claramente es que al final del camino terminan escuchando. Pero a nosotros también nos cayó muy mal, digo, a Margarita y el GEN, que anunciase una medida como era la de ganancias y la de sacar el IVA de la canasta básica que la anunció hace 2 meses. Nosotros lo saludamos positivamente y después resultó que la de ganancias, bueno, no era los 30.000, era si eras casado con 2 hijos y qué sé yo, entonces ya ahí no era lo que parecía, no era oro, lo que brillaba, y la canasta desapareció un tiempo, reapareció, como vos bien decís, después de la presión de los gremios, ¿no? Pero sobre todo yo creo que esto lo tendrían que haber visto, porque hace 2 años que la economía se está resintiendo muy mal, ¿no? Es decir, más allá del modelo económico de Cristina, que tiene claves similares a la de Menem y a la de Martínez de Oz. Yo sé que esto molesta mucho, pero es así. Dólar barato, que es un problema para la industria siempre, y no alcanza con después proteger con medidas duras, legales. Si tenés dólar barato, siempre vas a tener problemas con la industria, porque no está, la protección mejor es la moneda. Dólar barato, era más barato viajar a Miami que a Mar del Plata. Esto te muestra un tipo de economía, ¿no? Un modelo. Y por supuesto, lo que hemos visto, todos los electrodomésticos y todo lo relacionado con la electrónica, por supuesto, todo importado o armado en la Argentina, que era lo mismo, ¿no? Eso le trajo un costo al país, una estructura económica muy vulnerable, muy dependiente del agro. Cuando el agro se empezó a resentir o los precios internacionales empezaron a bajar, se complicó. Hace 2 años que están echando gente de las empresas, lo hemos visto a Bernie, ¿te acordás? Reprimiendo o tratando de ordenar las rutas por donde la gente se manifestaba. Sabíamos que teníamos una economía resentida, que había inflación, la inflación viene desde hace 2, en realidad un poco más, 3 años muy fuerte, el último se había resentido aún más, así que agarrabas una olla a presión realmente, ¿no? Y necesitabas sincerar algunas cosas. Yo creo que si eso era así, por ahí tendría que haber, me imagino yo, haber demorado un poquito más lo de la soja para equilibrar el déficit fiscal que era gigantesco y sostener el impacto de la inflación y de esta economía que venía para atrás con manteniendo para el más vulnerable y para la producción los subsidios, todo lo posible, si querés gradual, retirándose en lo que era tarifa. Pero también, ¿no?, la quita de las retenciones a la minería, me parece que no fue una buena medida. Inexplicable. Sobre todo porque está en manos extranjeras. Y además es que es poca plata, así que es más simbólico que real. Poca plata para el Estado y poca plata para ellos. Entonces, la verdad la tendría que haber mantenido y mostrar que la Argentina en ese sentido tiene su pero, digamos, y está puesto ahí, ¿no? Parece que se apuraron mucho. Y al agro le había dado ya los 15 pesos, los 13, 14 pesos del dólar, ya había un cambio con eso. No hacía falta retirarse rápidamente de las retenciones, podía esperar y acomodar gradualmente, ¿no? La otra alternativa y el otro segmento así que está como marginado, pero pareciera que está marginado permanentemente por todos los gobiernos y por toda la gente, es el sector de la clase pasiva o los jubilados, que todavía están padeciendo la posibilidad de seguir los juicios contra el Estado, a pesar de que en algún momento dijeron que esto se iba a solucionar, que no iba a haber más posibilidades de juicio, que se iban a establecer equilibrios permanentes en ese aspecto. Por otro lado, existe la posibilidad, mejor dicho, existe la posibilidad, tendría que pensarse seriamente que el PAMI, que es lo que atiende justamente a los jubilados, tendría que tener un trabajo realmente importante como para darle a cada uno lo que corresponda. Y en última instancia, si nos sirve, determinar o diseminar a los jubilados a sus respectivos sindicatos o gremios o donde estuvo trabajando, lo que pasa es que va a implicar muchísimo dinero. Y en última instancia tampoco aquellos que están en las obras sociales,
que persisten en sus obras sociales, pagando lo que se está pagando por las obras sociales, tengan algún beneficio en particular. Sí, yo creo lo mismo. No sé si se puede pedir ya, pero hay que pensarlo de esa manera. No se puede pedir ya por tanta demora y esta crisis que tenés en las manos, pero el gobierno de Cristina y de Néstor incumplió los fallos de la Corte Suprema en relación al tema jubilados, ¿no? Así es. Pero lo que vos decís es tan grave como pensar en el tema de tercera edad, que no solo es económico, que lo es, hoy primero que nada, Ajá. Y lo económico y salud van relacionados. Hay un tercer tema que se deja siempre de lado porque los otros dos son tan importantes que tapan, pero sobre todo también se ha dejado de lado porque no hay política en el sentido de la tercera edad, que es que el que accede a la tercera edad está muy lejos de haber terminado su capacidad de dar. Está al contrario, con una energía para darle a la comunidad y a la sociedad muchísimo. Pero el Estado no aprovecha esto. En otros países del mundo sí. En otros países del mundo, en algunas tareas concretas, el Estado contrata tercera edad o tiene programas para que la comunidad disfrute de ese tiempo y de ese conocimiento que tiene la tercera edad, que van desde lectura hasta cuidar museos, y que de esa manera la comunidad se reencuentra, todos se sienten útiles, se aprovecha esa trascendencia que garantiza la tercera edad, ¿no?, de cada comunidad. Me parece que esto está faltando. Te voy a confesar algo. En algún momento, cuando estaba realizando mi tesis, que tiene que ver con la seguridad social, estaba analizando el tema de la tercera edad. Y justamente uno de los países donde se había desarrollado bastante esto que vos estás diciendo era España, donde había hecho pequeñas comunidades especiales donde los jubilados podían vivir muy dignamente, tenían su propia casa, su propio departamento, donde continuaban ese ritmo de vida que tenían cuando estaban en actividad. Y donde podían ir los familiares a visitarlos tranquilamente, claro, y sin problemas de ninguna naturaleza. Y en su momento también decía que incorporarlos al trabajo, como bien decís vos, en otras tareas específicas, es realmente trascendente. Fíjate, yo decía en su momento, hay ascensoristas de 20 años, ¿viste? Sí, no sé ahora si todavía existen, porque ahora es todo automático, pero en determinados lugares hay ascensoristas, sí, que tienen 20, 21 años, o 18. ¿Por qué no poner una persona mayor y incorporar ese joven que tiene toda esa fortaleza para poder reactivar la economía de otra manera? No sé, evidentemente alguien no piensa de esa manera, ¿no? Sí, no hay en la política una mirada acerca de, planificada, ¿no?, acerca de quién en la comunidad puede cumplir qué rol y qué rol hace falta, ¿no? El relato de la historia en manos de la tercera edad es muy bueno. Y uno dice, bueno, ¿pero qué lo vas a poner a contar cuentos? No, el relato de la historia tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, te decía, la de contar cuentos en la primaria, en las bibliotecas, la de leer libros. Por otro lado, el cuidado de los museos. El cuidado de los museos es muy común en los países de Europa que lo hagan mayores, ¿no? En cada sala ves a alguien mayor, sí, que está cuidando el museo. Y generalmente, si vos te parás a charlar, saben mucho, porque claro, tienen todo el día para mirar y con esa mirada para atrás es muy buena. Y te digo el contraste, te decía, estos dos hay más, y esto que vos decís, ¿no?, salir del geriátrico a otro modelo. Pero por otro lado, el contraste tiene que ver con un desprecio por la tercera edad, al punto tal de que yo no tengo cifras, pero es clarísimo el desarrollo de la ludopatía en la tercera edad, que va desde los bingos hasta el casino. No tienen nada que hacer y el que, claro, tiene nada de plata se lo juega ahí, el que tiene un poco se lo juega ahí. El Estado y la política no han pensado integralmente en la tercera edad. Mi estimado Sergio, gracias por venir. No, gracias a vos. Nos vemos en cualquier momento. Un gusto. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. DS3, nueva tecnología DS LED Vision.